En unos momentos, La Conjura de los Necios. Entrevistas por Facebook Live. Bien interesante. En esta ocasión es un libro que se publica en Colombia con es una edición que se hace con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Exactamente, pero la doctora trabaja, forma parte del cuerpo académico de la Facultad de Filosofía y Letras precisamente, y viene desarrollando una investigación bien interesante. Este título ya nos dice muchísimo. Súper interesante. Bien interesante esto, cómo a partir precisamente de la figura de San Francisco, una orden que son los frailes capuchinos, desarrollan toda una identidad en la que por supuesto es bien interesante observarlo, y el contenido del libro también muy interesante, entendiendo, por supuesto, nos narra un poco de la historia, que desafortunadamente aquí en México no es una orden que, digamos, no pegó, ¿no? Que llegó y un ratito y se fue, y recientemente fue como llega nuevamente a México, creo que en el siglo XX realmente. Sí, los capuchinos llegan en el siglo XX, pero en realidad no es que a la Nueva España no hayan querido venir a fundar. Lo que pasa es que desde el Consejo de Indias no permitían que más frailes franciscanos, porque recordemos que los capuchinos son una reforma del franciscanismo, hicieran misiones aquí o fundaran, porque ya había muchos franciscanos. Entonces, más bien el trabajo que hicieron misional fue en Colombia, en Venezuela, en Chile, y en México pues llegaron hasta el siglo XX, aunque en el libro al final tiene un epílogo sobre la primera vez que yo encontré, ¿no? que una noble por ahí de 1813 quiere traer a los capuchinos, porque ella supone que trayendo a los capuchinos, que son santos y penitentes, van a terminar estas guerras entre los realistas y los insurgentes. Entonces, eso nos habla mucho como de el imaginario que había alrededor de un fraile capuchino, ¿no? Wow, bien interesante, porque además recordemos que esta orden es de las, entre comillas, de las más jóvenes de los franciscanos, precisamente es que se instaura en 1528, ¿no? Y bueno, pues de ahí creo que en parte, como en Colombia precisamente, sí tiene más actividad, pero no aquí en México. Pero creo que es interesante platicar un poquito de la historia de los capuchinos y, por supuesto, retomar a esta figura de Zacarías Boverio, que es quien desarrolla un parte importante en el libro. Bueno, los capuchinos, como ya lo dijeron, se fundan en 1528, pero la historia oficial contemporánea simplemente dice que en 1528 un observante, un fraile observante que se llamaba Mateo de Bacio, pues se le ocurrió regresar al hábito primigenio de San Francisco, que ese es el quid de todo el libro, ¿no? El hábito primigenio de San Francisco es una manta que tiene cosido el hábito hacia atrás, pero conforme pasó el tiempo, recordemos que San Francisco vivió siglo XII y XIII, conforme pasa el tiempo, los franciscanos vinculados con la organización que funda San Francisco, pues empiezan a tener bastante dinero, ¿no? Estos son los franciscanos conventuales. Entonces empiezan a adornar el hábito, y para 1528 incluso los observantes, que es una reforma de los conventuales, que quieren se llaman observantes porque quieren observar más la regla que dejó San Francisco, pues se da cuenta que también ese hábito tiene demasiados adornos, ¿no? La capilla redonda, etcétera. Entonces, pues a partir de ahí, se supone que a alguien le cuenta a Boverio cómo era el hábito original de San Francisco, que está en Asís, y a partir de esto empieza toda una reforma, ¿no? Pero lo interesante es entender que la historia no comienza en 1528, yo me voy hacia atrás, más o menos hacia 1510, que es cuando Mateo de Bacio entra en este convento de Italia, porque los capuchinos son italianos. Y bueno, realmente la reforma capuchina refleja todas las tensiones que hay en la larga historia del franciscanismo, incluso hasta la Edad Moderna,
¿no? Entonces, yo lo que sostengo en el libro es que la reforma capuchina, más que ser una reforma ligada a cambiar la regla que rige a los franciscanos, es una reforma corporal y una reforma indumentaria. Los capuchinos, a la hora de retomar realmente la figura de San Francisco, lo que hacen es ver que, por ejemplo, Giotto, que bueno, todo el mundo ubica las figuras de San Francisco de Giotto, lo que hizo Giotto fue blanquear a San Francisco y depilarlo, quitarle las barbas. Eso porque, bueno, en la época de Giotto es importante quitar del imaginario popular la idea de que los anacoretas son salvajes. Entonces, justamente los capuchinos lo que hacen es, en 1528, retomar esto, porque ellos piensan que la vileza del hábito, la vileza de las barbas, no son unas barbas cuidadas, son unas barbas que crecen como la maleza. Los capuchinos, de hecho, no se quitan el hábito ni para dormir. Hay médicos que les dicen, bueno, es que ustedes apestan, claro, y además, pues tienen, esto es un foco de infección para el convento, y ellos se resisten, ¿no? Porque es interesante la historia de los capuchinos porque es una orden que surge en la Edad Moderna, pero con principios de la Edad Media. Y entonces solamente por la urgencia de los tiempos, ellos tienen que acomodarse un poco a las exigencias de la Edad Moderna. Por ejemplo, hacer casas de estudio. Al principio ellos no querían estudiar, claro, ¿no? Entonces, el libro justamente plantea no tanto la historia de una orden religiosa. La primera parte es muy pesada, porque sí tengo que decir en 1500 tal, fulano de tal. Pero después el libro trata sobre todo de una historia cultural. A mí lo que me interesa, y siempre me ha interesado desde que empecé la licenciatura en Historia hace muchos años, la importancia del simbolismo y la importancia de los procesos identitarios, que eso es muy difícil medirlo, ¿no? Eso, uno busca la documentación, y entonces en la documentación ¿quién tiene que leer entre líneas? Y justamente Zacarías Boverio, lo que tú decías, Zacarías Boverio es el primer cronista oficial de la orden, y él es el que plantea todo el problema de la reforma capuchina en virtud del hábito, ¿no? La primera parte de las crónicas capuchinas, que además son traducidas al castellano en el siglo XVII, al final tiene un apéndice enorme sobre la verdadera forma del hábito de San Francisco. Y esto es interesante también entenderlo porque generalmente creemos que las congregaciones religiosas están como muy cohesionadas. Y vemos que, como sucede en todas partes, al final la religión también es política, y como al interior de las religiones también surgen estas tensiones. Y una cosa interesante, yo decía el otro día, es que a lo mejor nos queda muy lejos decir cómo alguien se identifica por la ropa o por las barbas. Eso te iba a decir, la iconografía es tan importante en estas cuestiones porque te dice mucho más, ¿no? O sea, tienes que aprender a leer esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, los hábitos, que si el rosario, que si los nudos, que si la capucha. Sí. O sea, aprender a leer todas esas cosas es bien interesante porque habla mucho de quiénes son, ¿no? Sí, claro. Nosotros en el siglo XXI estamos acostumbrados a identificarnos con marcas a veces, ¿no? Bueno, pues para la edad moderna no existen las marcas, sino que existe esta cosa de el vestido normal, adornarlo, y de acuerdo con el adorno, tú tienes una posición política, pero además hay que recordar que en la edad moderna hay vestimenta que solo puede usar la nobleza, vestimenta que solo puede usar la clase pobre. Aquí en América, pues las mantas y todo era propia de los indios. Entonces, esto es interesante para entender cómo los procesos culturales que tienen que ver con la indumentaria son procesos sociales, pero sobre todo procesos políticos. Es ese hacia donde quise dirigir la cuestión. ¿Por qué detenernos a pensar en torno a los capuchinos, a los franciscanos? Es decir, eso que nos comentas es, digamos, una mirada desde ya dentro de, ahora sí que para darle un sentido dentro del monasterio, ¿no? Pero, por ejemplo, para la gente que no está tan cercana a estos temas, sí. ¿Por qué le interesaría? O, por ejemplo, para los adolescentes que todavía no saben qué quieren estudiar o por dónde van, ¿por qué hacer una parada en este tema?
Bueno, la creación de este libro llevó casi 12, 14 años. ¡Wow! Sí, porque es un libro que yo comencé vamos, el libro como tal no, pero el tema lo empecé a estudiar justo cuando hice mi tesis de licenciatura. Me di cuenta que yo estudié un libro que se llama Las falacias del demonio, y era de un capuchino. Y a la hora de hacer la tesis me di cuenta que en México había un vacío historiográfico total sobre la orden. Entonces fue cuando decidí ir a hacer la maestría y el doctorado a España. Yo dije, bueno, pues allá hay... Sí, tenías y que ir. cuando llegué allá me di cuenta que también los capuchinos son una glosa en la historia franciscana, pero que no había estudios así, ¿no? Entonces me metí a fondo sobre esto. ¿Y por qué invitar a alguien a leer este libro? Bueno, primero, sí tiene que ser una persona que le gusten las cosas históricas, ¿sí? O sea, esto no es una novela ni nada de eso. Obviamente hay muchísimas citas, pero sobre todo a la gente que le gustan las humanidades, y ahí sí lo puedo decir, este libro quizá le interese a un sociólogo, quizá también sí a los historiadores del arte, a alguien que estudie ciencia política, porque generalmente, como digo, pensamos que está muy dividido lo político, lo económico, lo social, y en realidad yo con esta historia me di cuenta de cómo haciendo o viendo una parte de la historia que es cómo se visten los frailes y por qué tienen una peculiaridad, qué peculiaridad defienden frente a otros franciscanos, me di cuenta del engranaje que hay en todo esto, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante que sí tengo que decirlo, si bien los capuchinos a la Nueva España no vinieron a fundar ni vinieron a misionar, sí hay mucha producción libresca en la Nueva España, claro, guardada en los fondos Cholula, antiguos, ¿no? Sí. Franciscana, precisamente. En la Biblioteca Franciscana de Cholula, en la Biblioteca Nacional, en los fondos antiguos de Lina, hay muchos libros que están firmados por capuchinos. Entonces, me parece que esto es una aportación importante para la gente que quiera hacer historia del libro en Nueva España y saber un poco contextualizar, porque incluso aquí en México algunos de esos libros de capuchinos al parecer fueron censurados por franciscanos que estaban acá, ¿no? Entonces ahí podemos hablar incluso de una historia de las relaciones internacionales entre franciscanos, ¿no? Claro, doctora Anel, la verdad es que es un tema bien interesante y nos quedamos así como en suspenso de muchas cosas, pero esto es para que el próximo evento, que es el 12 de septiembre, por favor, vayan a la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente en el edificio Arronte. Sí, el edificio Arronte, Palafox y Mendoza 229, por supuesto. Ahí está la presentación, lo va a escuchar, lo va a acompañar incluso el padre Francisco Morales, que está a cargo de la biblioteca Palafox, la biblioteca franciscana, perdón. Y por supuesto, doctora, nos deja con muchas inquietudes y con muchísimas ganas de leer más sobre los capuchinos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y felicidades por este librazo. Bueno, pues gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue La Conjura de los Necios por Facebook Live.